La política de boicot a la energía rusa impulsada por Estados Unidos y la Unión Europea está causando estragos en el bolsillo de los trabajadores europeos, con caídas salariales en todos los países. Cada mes, millones de trabajadores ya no pueden hacer frente al pago de sus facturas de luz y gas ante la histórica escalada de precios de la energía. La situación es tan grave que en 16 de los Estados miembros de la Unión, los trabajadores que cobran el salario mínimo deben destinar el equivalente al salario de un mes a más para poder pagar sus costos anuales de electricidad. En el viejo continente, la gran parte de su población no sabe cómo hacer para afrontar la suba de 38% de la energía. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La escalada inflacionaria está provocando un grave daño a los ingresos de los europeos, los cuales ni siquiera se habían recuperado del golpe que significó la pandemia del COVID en el 2020. Tal es así que los trabajadores de la primera economía europea no han podido escapar de la caída de los salarios. Los alemanes han visto cómo su salario real cayó un 4,4% en el segundo trimestre de este año. Para encontrar un retroceso parecido, no hay que remontarse tan atrás. Basta con volver a los años de la pandemia, donde en el segundo trimestre del 2020 se produjo un ajuste a la baja del 4,7%. Así, los ingresos de los trabajadores de la economía más pujante del viejo continente continúan encadenando pérdidas que se suman a la caída del 1,8% en los 3 primeros meses del 2022 y 1,4% en los 3 últimos meses del 2021. Tras haberse estancado en el segundo trimestre del pasado ejercicio. La pérdida actual del poder adquisitivo se produjo porque los aumentos nominales de los salarios crecieron muy por debajo de la inflación. Mientras estos incrementaron un 2,9% entre abril y junio con respecto al mismo periodo del año pasado, los precios crecieron un 7,6%. Si este es el panorama para los trabajadores de la locomotora europea, imaginen lo que le queda al resto. En Francia, la segunda economía de la Unión Europea, la inflación interanual alcanzó en agosto del 5,8% de aumento, la más alta desde los años 80. Macron, que se vanagloria de tener controlada la inflación, no le importa que de todas maneras los salarios pierdan contra esta. Según datos entregados por el Banco de Francia en el 2022, se negociaron aumentos salariales de entre 2,5% y un 3,5%, lo que deja los ingresos de la clase obrera muy detrás de la inflación, con precios al alza que se sienten especialmente en las facturas de la luz y el gas, alimentos y servicios. Si tenemos en cuenta que desde el 2014 se viene negociando aumentos en torno a 1% de media, cuando la inflación desde el 2017 viene excediendo esta cifra, podemos comprender que los franceses no cuentan con un pasar de abundancia como para poder afrontar esta escalada de precios. El panorama en el Reino Unido tampoco es muy alentador. En el periodo que va de abril a junio, los salarios reales cayeron un 3% con respecto al mismo periodo del 2021. La situación es grave y no hará más que empeorar, puesto que la evolución de los precios más recientes ha empeorado en los últimos meses. Si las condiciones hace un mes ya eran desoladoras, ahora que los precios de la energía alcanzan máximos históricos y generan niveles récord de inflación, la sociedad europea ve cómo las cosas, lejos de mejorar, parecen agravarse cada día más. Y encima, el horizonte ya recorta el invierno. Por aquel tiempo, 9,5 millones de trabajadores presentaban dificultades para poder pagar sus facturas de electricidad. Pero ahora que la inflación se disparó a un inédito 9,1% interanual en agosto, millones más corren el riesgo de caer en esta situación. El costo del gas y la electricidad había aumentado un 38% en el viejo continente en julio, con respecto al mismo mes del 2021. Todo esto ha encarecido el costo de vida de los europeos a tal punto que quienes malviven con un salario mínimo para poder costear sus gastos anuales de luz y calefacción en sus hogares ya deben reservar el equivalente a un mes de sueldo. Si bien la realidad varía
Según el país, en estas condiciones se encuentran 16 de los Estados miembros de la Unión Europea. Todo esto, de acuerdo a datos presentados este martes por la Conferencia Europea de Sindicatos, desde donde además se informó que un trabajador holandés ahora debe trabajar 20 días más para poder pagar su factura anual de energía, en tanto que un trabajador estonio lo debe hacer 26 días más. La suerte de la clase obrera en países como Italia, Eslovaquia, Grecia y República Checa no es muy distinta. Aquí una persona que recibe el salario medio debe dedicar lo ganado en todo un mes para pagar la cuenta anual promedio de energía, en tanto que a fines de agosto franceses e italianos veían cómo la electricidad alcanzaba los 700 euros, un nuevo récord. Por su parte, la población del Reino Unido atraviesa por las mismas vicisitudes que sus parientes en el continente. En las tierras de Su Majestad se calcula que el costo medio de la luz y el gas alcanzarán una suba del 250% en tan solo un año, en tanto que la suba de los precios en general se proyecta en un 18% interanual. Este aumento, propiciado en gran parte por el alza de tarifas, si bien viene desde antes del conflicto bélico en el este europeo, se vio drásticamente impulsado por este. Y la crisis no hará más que agravarse tras el anuncio este lunes de Moscú de que cortará definitivamente el envío de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream. El pueblo europeo paga así las culpas por el servilismo de su clase dirigente a las ambiciones imperiales de los estadounidenses, pero también por su modelo energético totalmente privatizado, basado en la liberación de precios a las especulaciones. Esto ha generado que distintas organizaciones sociales se pongan en pie de guerra para exigir cambios. Esto ha llevado a que en el Reino Unido, una campaña impulsada desde abajo llame a no pagar las facturas a partir de octubre. Una iniciativa que desde junio rápidamente consiguió la adhesión de 108,000 personas, despertando la preocupación de las autoridades de la isla. El aumento exponencial de los servicios de luz y agua está generando que millones de sus habitantes tengan que optar por alimentarse o calefaccionarse en el invierno que todavía no ha comenzado. La inflación ya es de 9,1%, la más alta de los últimos 40 años, y las proyecciones para el cierre del año van en aumento. La campaña denominada Don't Pay UK se propone que la población no pague los servicios si estos no bajan hasta hacerlos asequibles para las grandes mayorías. A los británicos no les queda otra. Los costes crecientes son imposibles de asumir. Si en octubre pasado pagaban 1.400 libras por electricidad y gas, para este octubre se proyecta que serán 3.358. A pesar de que el gobierno se muestra inflexible, los organizadores de este movimiento tienen antecedentes para creer que sus objetivos se pueden conseguir. A finales de los 80 y los 90, 17 millones se negaron a pagar el impuesto conocido como poll tax, que buscaba gravar con la misma tasa a ricos y pobres. La campaña ayudó a derribar al gobierno de Thatcher. Un movimiento similar también se está gestando en Italia, donde el movimiento 7 de noviembre, que agrupa a los desempleados de Nápoles, hace un llamamiento a quemar las facturas de los servicios básicos. Cientos de personas se reunieron en una céntrica plaza de la ciudad sureña, donde encendieron una hoguera con las facturas de luz, agua y gas. Los convocados protestaban porque los aumentos les hacían impagables, especialmente para aquellos que se encuentran hace tiempo sin trabajo. Los manifestantes emularon una quema organizada previamente en las calles de la ciudad escocesa de Glasgow. Los manifestantes italianos también reclamaron por el incumplimiento de los acuerdos laborales firmados por la administración municipal y estatal. Las denuncias también hicieron foco en los discursos de austeridad que abogan por la revisión de los ingresos de la ciudadanía en momentos en que ésta ya no puede tolerar más. Las protestas señalaron la hipocresía de estos planteos, mientras el gasto militar aumenta a niveles siderales y no se hace nada por contener la inflación y poner remedio al creciente costo de vida que ha hecho mella en las condiciones de la mayoría de la población. Una situación que no le es ajena a nadie en el viejo continente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.